Mary Mallon fue tildada de amenaza pública y encarcelada después de haber provocado 2 brotes de fiebre tifoidea en la ciudad de Nueva York. Ambos se habían vinculado a su presencia en la cocina, pero ¿fue demonizada injustamente? La realidad es que su trabajo en una cocina ayudó a que se propagase la bacteria. Nos situamos en Nueva York a principios del siglo XX y te contamos su célebre y controvertido caso a continuación. Soy Luis Quevedo, divulgador científico. Y yo soy María José Rubio, historiadora y escritora. Y esto es Despierta tu curiosidad, un podcast diario sobre historias insólitas de National Geographic. Y recuerda, más curiosidades en el canal de National Geographic y en Disney+. North Brother Island es una lágrima de tierra en Nueva York, a medio camino entre el Bronx y la famosa prisión de Rikers Island. Hoy la isla está abandonada, pero alguna vez el hospital Riverside, que allí se encuentra, alojó a pacientes de viruela, enfermos de tuberculosis o adolescentes drogadictos. Pero su caso más famoso fue el aislamiento de una mujer, ni paciente ni convicta, conocida como Typhoid Mary o María Tifoidea. Mary Mallon, una inmigrante irlandesa, tenía 37 años cuando llegó por primera vez a North Brother Island y, a diferencia de otros internos del hospital, no mostraba ningún síntoma. Su cautiverio en un bungalow de una sola habitación le pareció un encarcelamiento injustificado. Ese mismo verano, en 1906, había aceptado un trabajo como cocinera para la familia de un banquero llamado Charles Henry Warren en Long Island. En agosto, 6 miembros de la familia enfermaron de fiebre tifoidea. Los Warren, temiendo por sus vidas, contrataron a un investigador para rastrear la raíz del brote sorpresa, el investigador George Soper, un ingeniero civil con experiencia en rastreo epidemiológico. Comprobó que el suministro de leche del hogar era correcto y comprobó que el agua del pozo no estaba contaminada. Aunque Soper inicialmente temió que las almejas fueran las culpables, esto resultó ser incorrecto, ya que no todos los afectados las habían consumido. Realizó entrevistas, elaboró una línea de tiempo y dio con su principal sospechoso. Se enteró de que la aparición de la fiebre tifoidea coincidía con la llegada de una nueva cocinera. Mary, además, había presentado una forma moderada de fiebre tifoidea. Soper, al resolver el misterio, se convirtió en el descubridor del primer portador sano de Salmonella typhi en los Estados Unidos. Pero había una pieza que no encajaba. Los médicos pensaban que Mallon transmitía la fiebre tifoidea al no lavar correctamente las manos antes de manipular los alimentos. Pero, dado que las elevadas temperaturas para cocinar habrían matado las bacterias, no entendían cómo podía haber sucedido. Soper profundizó en el pasado de Mary y descubrió un patrón sorprendente. En los últimos 10 años había trabajado para 8 familias. En 7 casas la fiebre tifoidea la siguió, pero ella siempre había escapado. En marzo de 1907, Soper acusó a Mallon de estar transmitiendo enfermedades y muerte con su actividad. Mary, que se sentía perfectamente y nunca había oído hablar de portadores sanos o asintomáticos, tildó su descubrimiento de ridículo. Frustrado, Soper llevó sus notas a las autoridades sanitarias de la ciudad. Entonces forzaron a Mary a hacerse pruebas que revelaron que tenía altos niveles de bacilos tifoideos en sus heces y la enviaron a la cárcel de North Brother Island. No todos consideraron su aislamiento justo o necesario. En 1909, Mason, del Instituto Politécnico Rensselaer, escribió que cerca del 4% de las personas seguían albergando bacterias en sus cuerpos después de recuperarse de la infección tifoidea. Mason aseguró que podía haber unas 560 personas igual que Mary, por lo que sería injusto encarcelarlas a todas. Así pues, Mallon fue puesta en libertad al año siguiente. El nuevo comisionado de salud, Ernst Leatherly, le prohibió volver a trabajar como cocinera. Pero en 1915, cuando un brote de fiebre tifoidea en el hospital de maternidad de Sloan enfermó a 25 personas y mató a 2, se descubrió que Mary Mallon trabajaba allí en las cocinas. La opinión pública se volvió entonces en contra de Typhoid Mary. La llamaron fábrica ambulante de fiebre tifoidea. La enviaron de regreso a North Brother Island, donde 23 años después murió sola. La historiadora médica Judith Walser-Leavitt escribió: Mary Mallon no estaba aislada por ser mujer, pero su condición de mujer fue un factor importante. La realidad es que no la encerraron por ser mujer, soltera, católica y nacida en Irlanda, pero para los profesionales de clase media que encontró, estos identificadores sociales crearon el caldo de cultivo perfecto para que la percibieran como desviada, prescindible. Tras la muerte de Mary Mallon, los funcionarios de salud de Nueva York identificaron más de 400 portadores sanos de Salmonella typhi. Al menos un hombre, el propietario de una panadería de Nueva York, había, al igual que Mary, infringido los mandatos que prohibían trabajar con alimentos, pero nadie más fue confinado a la fuerza ni victimizado como una enferma no deseada. Solo Mary fue encarcelada. Debemos recordar que la fiebre tifoidea es una enfermedad infectocontagiosa producida por la bacteria Salmonella typhi.
Se transmite exclusivamente entre personas, sobre todo a través del agua o alimentos contaminados. Anualmente se producen unos 25 millones de contagios nuevos, de los que alrededor de 300.000, sobre todo niños, mueren por falta de tratamiento. Algo particularmente doloroso hoy, que disponemos de vacunas y fármacos eficaces. La historia de Mary terminó cuando encontró consuelo en su religión, en perfecta paz y en el seno de la Iglesia a la que entregó los últimos años su fe y su lealtad. Recuerda que Despierta tu Curiosidad es un podcast diario sobre historias insólitas de National Geographic. Disfruta de más curiosidades en el canal de National Geographic y en Disney+. Y no olvides suscribirte al podcast si has disfrutado con nuestras historias.